16 de marzo. Ya mismo. El sábado. ¿Dónde que van a hacer taquillas? ¿Cómo? ¿Cuánto? Ticket Poker es que la perdí. Enseñando las escrituras en su contexto original y hebraico, la salvación por gracia y la iglesia en bendición. La Congregación Catedral de la Fe presenta al pastor Walter Agosto en su programa Discipulado, redescubriendo las enseñanzas del Mesías. Busca tu Biblia, abre tu libreta, porque vamos a aprender cómo caminaron los primeros discípulos con el Mesías. Muy buenas noches, el Señor le bendiga y le guarde. Este es tu hermano pastor Walter Agosto, pastor de la Congregación Catedral de la Fe en la ciudad de Caguas, Puerto Rico. Le doy la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes en esta noche que nos están escuchando a través de 97.7 FM Nueva Vida, directamente desde Puerto Rico, y a través de las redes sociales. Estamos en nuestra página Catedral de la Fe, Pastor Walter Agosto, y en mi página personal Walter Agosto, compartiendo a través de nuestras páginas en Facebook, en un Facebook Live. En la bendición del Facebook Live, puedo compartir con ustedes las imágenes y la información que estoy enseñando mientras usted me está escuchando en la radio, a través del Facebook Live. Estoy mostrando en formato de PowerPoint el material bíblico, entre otras cosas. Así que estamos aquí complementando entre el audio, ¿verdad?, lo que me está escuchando por la radio, y a través del Facebook Live, pues los slides de esta presentación, que luego del programa usted puede ir a mi página walteragoto.com y se registra completamente gratis, se registra y puede volver a ver este programa aún con la opción luego de bajar los slides y a su computadora y así compartirlo con otras personas y seguir estudiando. Hoy estamos en la segunda parte de el tema, ¿qué significa abolir y cumplir en el contexto hebraico de las palabras del Mesías? Estamos estudiando el contexto de Mateo capítulo 5, hoy sería la segunda parte. Realmente vino el Mesías, Yeshua, o Jesucristo, ¿verdad?, como usted lo dice, a declarar abolido la ley que su padre le entregó al pueblo del convenio. Eso es lo que estamos estudiando hoy, y gracias anticipada por darme la oportunidad de compartir esta enseñanza. Definitivamente, hermano, sabemos que nadie sabe todo. Nadie es autor de la verdad absoluta, solamente Dios. Pero nosotros estamos en esta jornada estudiando y estamos todos juntos, porque yo aprendo de mucha gente y lo que quiero es dar de gracia lo que por gracia yo he recibido, y mientras he tenido la oportunidad de estudiar, pues aprovechar este programa de radio y a través de las redes compartir también lo que estoy aprendiendo. Una de las cosas que yo experimenté en mi experiencia como estudiante, como discípulo de la Escritura, es que tú puedes estudiar mucho, pero la fuente es bien importante. Y una de las cosas que yo hace unos 7 años comencé es enfocarme en las fuentes más originales, aún por encima de la teología greco-romana que yo había recibido en mis primeros adiestramientos como pastor, sino comencé a entrar más de lleno en el hebreo, en el griego, en el contexto antropológico, en el contexto hebraico de las escrituras, viajando a Israel varias veces, estudiando con maestros y dándome la oportunidad de trascender no solamente la narrativa, sino de hacer una auditoría aún
a muchas áreas de las resoluciones que la teología me había permitido ver. Bien interesante, hermano, que nos damos cuenta de que no estábamos tan lejos de muchas cosas, pero en otras cosas tuvimos que sentarnos y definitivamente abrirnos en toda honestidad y hacer una auditoría y permitir que las cosas que hemos estado encontrando mientras vamos estudiando nos lleven al valle de decisión y nosotros escoger qué vamos a hacer, ¿ok? Y así que todos estamos en esta jornada. Y una de las cosas que más me retó fue estudiar las palabras de nuestro Señor en el contexto cultural, en su contexto cultural. A Yeshua como judío, Yeshua como Raboni, como rabí, Yeshua como maestro. Y esto fue bien fuerte para mí porque, como te dije antes, y perdona la redundancia, pero fue así, fue un reto, pero a la misma vez enriquecedor, porque comencé a entender muchas cosas. Y sobre todas las cosas comencé a entender a mi Mesías, a mi Señor, a mi Salvador, al que murió en la cruz por mí y resucitó al tercer día. Así que una de las cosas que yo siempre he creído y sigo creyendo es que la salvación es por gracia, pero en la obediencia hay bendición. Y ahora enfocado en estudiar y entender las palabras del Mesías en el contexto no grecorromano como yo lo había estudiado, sino en el contexto más crudo y fiel, el contexto hebraico. Y eso es lo que estamos tratando de traer todos los martes a las 8:30, estudiando las palabras del Mesías. Y en este tu programa discipulado, redescubriendo las enseñanzas del Mesías. Y hoy en la segunda parte de esta enseñanza acerca del contexto del capítulo 5 de Mateo. Así que comencemos. Mateo capítulo 5, verso 17. No penséis, estas son palabras de nuestro Señor, que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ahora, definitivamente, la asignación que todo estudiante tiene es estudiar contexto. En el proceso de estudiar contexto, también nos vamos a enfrentar con uno de los grandes retos, que es la importancia de redefinir conceptos. ¿Ok? A la soltada, como decimos los boricuas. En este capítulo 5, en estos versos que acabamos de leer, vemos 2 veces esta frase, reino de los cielos. Así que, reino de los cielos, en la referencia teológica cristiana, ¿verdad?, se refiere a la promesa de nosotros estar con Dios en el cielo. También, en forma paralela, la teología también sugiere la paz del cielo experimentada aquí en la tierra mientras vivimos con Cristo. Sin embargo, cuando vemos entonces esta misma frase, pero en el concepto judío, en el concepto hebraico, es totalmente diferente. Entonces, cuando vemos estos contrastes, vemos que posiblemente vamos a tener que redefinir conceptos en la intención de estudiar el contexto. Así que, aunque no es el tema hoy, y les prometo que les voy a traer una enseñanza solamente explicando qué significa el reino de los cielos, en el contexto hebraico, claro está. Pero entonces vemos que cuando hablamos del reino de los cielos, se está refiriendo
a el reino de Dios. Lo voy a decir de otra forma. Al reino del Eterno. Lo voy a decir de otra forma. El reino sobre la cual el Dios de Israel ejerce su dominio. Israel. Las 12 tribus de Israel. Juntas se llama el reino de los cielos. Entonces, cuando vemos al Mesías llegando aquí a la tierra o revelándose al pueblo judío localmente donde él está allí en Israel, estamos viendo ahora que Yeshua está anunciando que el reino de los cielos se ha acercado. Y lo que estamos viendo es que en ese momento todavía Israel está dividido básicamente en dos reinos y está experimentando, aunque gran parte de ellos está en la tierra, están experimentando lo que todavía hoy en día sienten, lo que se llama el exilio. Ahora, esto es algo que tenemos que estudiar y es algo que está aquí. Y es lo que corresponde a esta frase. El Rey de los Cielos habla acerca de la restauración del tabernáculo de David, la restauración de la dinastía de David, la restauración del linaje de David, que incluye la promesa del Mesías que va a reunificar el reino de Dios, la casa de Israel, la casa de Judá, para que vuelva a ser un solo reino en paz, como cuando David estaba reinando. Así que básicamente ahí le adelanté casi un pequeño estudio bíblico acerca de lo que significa el reino de los cielos en el contexto judío hebraico versus el contexto teológico romano o cristiano. Entonces la cuestión es que tenemos que darnos la oportunidad de traer estos dos conceptos sobre la mesa y simplemente estudiar con los contrastes que ellas presentan. Ok, ahora, el punto que estoy probando, que quiero compartir con ustedes, es la importancia de redefinir conceptos, porque muchas veces nuestra cultura o la teología que hemos estudiado ofrece una explicación o describe el concepto y la misma palabra, vemos que trae otra definición de concepto en otra fuente, en este caso cuando hablamos acerca de la mentalidad judía o hebraica. Y en mi caso tengo una tendencia de irme a la mentalidad judía y hebraica por una sola razón. Porque es el contexto social, religioso, histórico, antropológico y cultural de la Biblia. Mientras estamos viendo la narrativa, no podemos pasar por alto el trasfondo, que incluye todas estas cosas que le acabo de decir, lo que suma la definición de concepto, lo que la cultura dice, lo que significa el reino de los cielos, lo que la mente judía dice que significa el reino de los cielos, etc. Ahora, redefiniendo concepto. Vamos a ver un momento, la semana pasada hablamos acerca de la palabra que en español es abrogar o anular. Es la palabra en griego cataluo, y lo que significa es malinterpretar la Torá. Malinterpretar la Torá, que por causa de malinterpretar la Torá, la disolvemos, la diluimos, la anulamos. Ahora, esto es bien importante, porque la palabra griega que se está utilizando aquí, literalmente lo que se está diciendo es, Yeshua está diciendo, yo no he venido para abrogar la ley y los profetas. O en otras palabras, en el contexto literal de la palabra catalúo, yo no he venido para malinterpretar la ley y los profetas. Yo no he venido a anular, a abrogar la ley de los profetas vía malinterpretación de la Torá. ¿Okay? Bien importante, bien importante. ¿Por qué Yeshua está diciendo esto? Porque, jóvenes, una de las cosas que está ocurriendo en el entorno
religiosos de Cristo, de Yeshua, es que lo están velando, lo están acusando para ver por dónde lo iban a coger, porque el señalamiento era, tenemos que nosotros confirmar si él es el Mesías, y una de las cosas que iba a hacer el Mesías era explicar bien los mandamientos. Ahora, en nuestra mente occidental, y nuestra mente que ha sido entrenada, ¿verdad?, por otra perspectiva teológica, lo que sugiere es que el Mesías vino para o sustituir o resumir o confrontar la ley, porque la ley no podía hacer su función de salvar. Y eso es algo que tendríamos que hablar. Pero entonces tenemos que estudiar y entender por qué nuestro Señor está hablando de esta forma. Está a la defensiva, está simplemente enseñando pues una parábola más. Él está literalmente advirtiendo y estableciendo claro para todos aquellos que lo estaban persiguiendo y estaban tratando de ver si lo cogían en algo. Yo no he venido para malinterpretar la Torá, porque ustedes saben que si la malinterpreto la estoy anulando, estoy abrogándola. Porque el Mesías, una de las cosas que venía el Mesías era para magnificar la ley, para hacer que la ley se pudiera entender, para que todos pudieran caminar en ella. De hecho, y esto es algo aparte, ¿ok? Así que por favor, un paréntesis aparte, ¿ok? En la tradición judía, literalmente, literatura rabínica, una de las cosas que se enseñaba en círculos que esperaban literalmente la venida de un Mesías, y había muchos Mesías, ¿ok? De un Mesías, era que él iba a traer otra Torá. Fíjate, ahora tenemos que tener mucho cuidado porque a veces malinterpretamos porque pensamos como occidentales, ¿ok? Y usted tiene que entender que si usted va a meterle mano, como yo digo, a la literatura hebraica y judía, la mentalidad es diferente. Hasta la sintaxis, la forma de pensar nos reta, ¿ok? Nos reta. Entonces, una de las cosas que ellos decían y enseñaban era que el Mesías venía para traer otra Torah, una Torah nueva. Y no es que él venía para traer algo nuevo. Lo que pasa es que el conjunto de leyes añadidas más la Torah escrita era lo que todos ellos entendían que era la ley. Entonces Yeshua vino y literalmente confrontó aplicaciones de la Torá al diario vivir, aplicaciones de los mandamientos al diario vivir, y muchas aplicaciones hacían temblar tradiciones de hombres. ¿Ok? En ese contexto, entonces, Yeshua estaba trayendo otra Torá, pero no es otra Torá en el sentido de que era algo diferente a lo que se estaba enseñando en el Antiguo Testamento, algo diferente a lo que había recibido Moisés. No, es que era algo diferente a lo que muchos estaban escuchando en el primer siglo, que tenían en muchos casos una Torá, unos mandamientos que estaban literalmente, hermano, alterados y modificados porque se le había añadido muchos mandamientos que son realmente tradiciones. Ahora, por el otro lado, las tradiciones no son malas siempre y cuando no se ponen por encima de la palabra de Dios. Y esto es una situación que estaba ocurriendo en este primer siglo. Así que tenemos que entender la intención de los que estaban tratando de coger a nuestro Mesías fuera de base y por qué él está enseñando de esta forma. Ok, así que él establece que él no vino para anular o abrogar como el resultado de haber malinterpretado los mandamientos. Así que él deja esto bien claro. Yo no he venido para abrogar o anular los mandamientos vía malinterpretación de las mismas. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Ok, ahora vamos a entrar en algo bien interesante, pero primero simplemente quiero recordarle. Deuteronomio capítulo 4. Acuérdate que en la mente de nuestro Mesías estaban
los mandamientos, estaba la ley de Dios, lo que también la Biblia dice, la ley de Moisés, es lo mismo. Deuteronomio 4:2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos que Yahweh, que el Eterno, vuestro Dios, que yo os ordene. De hecho, en Apocalipsis luego vemos. Sabemos que Apocalipsis entonces se escribe. Algunos dicen entre el año 68, otros en el año 70. Pues más o menos lo importante es que se escribió y cita el capítulo 2 del verso 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. En otras palabras, el hombre no tiene autoridad ni jurisdicción para anular la palabra de Dios, para añadir ni quitar. Así que esto es importante porque esto aplica aún a nuestro Señor. Nuestro Señor, el Hijo de Dios, ok, Yeshua, Jesús, como muchos le decimos, no tenía, era el Hijo de Dios, pero no tenía autoridad, ni jurisdicción, ni era su misión venir a alterar, modificar, enmendar, abrogar los mandamientos de su Padre, sino todo lo contrario, y eso es lo que vamos a ver aquí ahora. Ok, nuestro enfoque para hoy, Mateo capítulo 5, otra vez, verso 17, enfocarnos en la palabra cumplir, porque ya explicamos lo que es abrogar, y vemos que no era solamente abrogar, no era solamente anular, era abrogar o anular como el resultado de estar malinterpretando los mandamientos, ok. Mateo capítulo 5, verso 17, no penséis que he venido para abrogar o anular la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ahora, aquí es donde tropezamos una vez más. Número uno, en la palabra. Nos colgamos, como quien dice, en etimología y en aplicación. Miren esto, hermano. La palabra cumplir en griego es plerosai. Significa interpretar correctamente y cumplirla hasta su máxima expresión. Mira qué interesante. Así que la primera palabra que estudiamos, que es la palabra en español abrogar o anular, del griego catalugo, lo que estamos viendo es que esta palabra, esta acción de anular y abrogar es el resultado de malinterpretar la información, malinterpretar los mandamientos. Así que tenemos ahora el contraste, todo lo contrario es cumplir. Cumplir, ahora estamos viendo, es todo lo contrario a catalugo, abrogar. Cumplir es interpretar correctamente, para poder enseñar su máxima aplicación, su máxima expresión. Así que fíjate, amado, cómo el griego nos permite a nosotros ver las direcciones opuestas de estas dos palabras que están en Mateo capítulo 5, que literalmente describen la intención de Yeshua, del Mesías, de nuestro Señor Jesús, a la hora de él enseñar. Y vuelvo y les digo, él está diciendo esto porque él está a la defensiva también, porque él sabe que están tratando de cogerlo fuera de base. Esta palabra, entonces, la palabra que nosotros estamos leyendo en español, cumplir, plerosai, no tiene nada que ver con lo que nosotros llamamos cumplir profecía. No tiene nada que ver con lo que nosotros podríamos llamar las cosas que Cristo vino a cumplir, como el ejemplo, como morir por nosotros. No tiene nada que ver. Esta palabra describe la responsabilidad de este maestro, de Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Señor, nuestro Salvador, pero en su función como maestro, de interpretar correctamente las escrituras para poderlas expresar
en su máxima expresión. Ahora, esto es bien importante, hermano, porque vamos a ver que nuestro Señor no tenía ninguna intención de enseñar algo diferente a lo que Dios le había puesto en las manos de Israel, que eran los mandamientos, las enseñanzas. Así que esta palabra, plero o plerosai, lo que significa es interpretar correctamente, en este caso, la Torah o el Pentateuco, las escrituras, los mandamientos, hasta cumplirlas en su máxima expresión o enseñarlas en su máxima expresión o enseñar su aplicación en su máxima expresión. Así que para cumplir, es decir, para hacer la voluntad de Dios, que es hacer conocer su ley y hacer entender la aplicación de las mismas. Ok. Por ejemplo, tenemos que hacernos ahora esta pregunta. ¿Cómo entonces nuestro Señor magnificó los mandamientos? ¿Cómo Él magnificó la Torah? ¿Cómo Él exaltó los mandamientos de su Padre? Bueno, a través de la enseñanza y claro, el ejemplo. Veamos un ejemplo. Capítulo 5 de Mateo, verso 21 al 22. Mira lo que dice. Oíste que fue dicho a los antiguos, a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fauto quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo capítulo 5, versos 27 al 28. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Así que, ¿qué era lo que estaba haciendo nuestro Mesías? ¿Estaba minimizando? ¿Estaba dándole delete a los mandamientos? No, estaba haciendo la función que expresa la palabra griega plero. Lo que estaba era explicando en su máxima expresión la palabra de Dios, enseñando cómo aplicarla. Hermano, se me acabó el tiempo, pero la semana que viene, si quiere, sigue estudiando conmigo, ¿ok? Vamos a seguir estudiando juntos. Hermano, usted no tiene que estar de acuerdo conmigo. Si usted tiene otra opinión o lo que sea, me escribe, pastor, no me parece como usted lo está enseñando, yo tengo este punto, ¿qué te parece? Y si estoy mal, pues oye, no, aprendemos, ¿ok? Estamos para aprender juntos. Lo importante es que entendamos, hermano, que la salvación es por gracia y en la obediencia bendición. Los mandamientos nos han dado la libertad de poder entender cuál es la voluntad de Dios. Así que nos veremos el martes que viene a las 8:30 para la tercera parte. Shalom. Gracias.